La empresa Claro invertirá en el país más de $1.000 millones en los próximos 3 años en preparativos de la evolución tecnológica hacia 5G, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones en el área de la hiperconectividad y el Internet de las Cosas. Así lo informaron al presidente Danilo Medina altos ejecutivos de la multinacional. El CEO de American Mobile, Daniel Hyatt Aburán, realizó una visita de cortesía al Palacio Nacional junto con el CFO de la corporación, Carlos García Moreno, y el presidente de Claro Dominicana, Rogelio Viesca. En otro orden, la Dirección General de Aduanas destruyó 120 chasis y partes de motocicletas y four wheels que llegaron al país de contrabando. Se trata de piezas que entraron a través de las denominadas mudanceras o shippings por diferentes administraciones aduaneras y escondidas en ropa o tanques. Según expresan las autoridades, la mecánica del fraude consiste en enviar las partes dispersas y luego ensamblarlas en territorio dominicano para luego comercializarlas, tramitándoles placa y matrícula. Esto como parte de la labor de la aduana de evitar que se ingrese al país cualquier tipo de mercancía o artículos de forma que violente la ley. En los distintos puertos y aeropuertos tenemos desplegados equipos que revisan exhaustivamente y que cuando detectan este tipo de irregularidad pues las retiran y lo que estamos haciendo es destruyéndola de manera que evitemos que esto de alguna forma pueda llegar a ensamblarse una motocicleta. Usted es experto en violencia de género y también en psicología infantil. Vamos a darle la bienvenida a Soraya Lara de Mármol, psicóloga, presidenta, fundadora de la directora terapéutica del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAN. Y también al profesor el doctor Enrique Echeburrúa, psicólogo, experto en violencia de género, ha estado haciendo estudios sobre las adicciones en los niños y además es profesor de la Universidad del País Vasco, allí en San Sebastián, al norte de España.
Muchas gracias, profesor. Lo hicieron levantar muy temprano. Para ustedes esta hora es muy temprano. Ya, es temprano, pero es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Soraya, ¿qué trae al profesor por aquí en estos días? Bueno, hemos convocado al doctor, que ya conocemos hace más de 15 años, y como le dije... ¿Ha estado otra vez aquí? No, lo digo que lo hemos conocido a través de todas las publicaciones e investigaciones que ha realizado en el tema de violencia, y luego conocimos algunas publicaciones sobre adicciones a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, y quisimos invitarlo al 7º desayuno, conferencia, que realiza el patronato como una actividad benéfica para tener unos ingresos económicos para el cumplimiento de nuestra misión, que es dar atención gratuita a mujeres víctimas de violencia. Entonces, lo invitamos. ¿Cuándo va a ser? Es el jueves, a las 8:30 de la mañana. Sí, ya lo estoy viendo tan lejos, pero mañana. Es mañana. Es mañana, a las 8:30 en el Hotel Barceló. Profesor, me impresionó cuando leí el tema de la adicción, es decir, el uso y abuso de las redes sociales como una forma de adicción. Explícanos eso. Bueno, cuando hablamos de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en concreto, tenemos que hablar de que son un instrumento básicamente positivo que nos permite comunicarnos mejor, que nos permite hacer uso del ocio, acceder a la información, etc. Ese sería el uso, digamos, razonable de estas nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, los teléfonos inteligentes en concreto son un instrumento extraordinariamente potente. Potente quiere decir que si cae en manos, por ejemplo, de niños, de adolescentes, sobre todo cuando tienen una inmadurez emocional, que pueden hacer un mal uso realmente de ellos, acceder a contenidos inadecuados, hacerse adictos a ellos, utilizar una multitarea, es decir, hacer varias cosas realmente al mismo tiempo, y ahí hablamos de que hay un abuso. ¿Cuándo hablamos de adicción? Hablamos de adicción cuando realmente una persona no puede prescindir del uso del móvil, es decir, tiene una pérdida de control sobre ese tipo de situación. Si se le quita el móvil o pierde la batería o no hay cobertura en un momento determinado, la persona se vuelve irritable, tiene dificultades para dormir, se siente como amputado en una parte de su realidad, y eso es lo que nos recuerda en gran parte a la experiencia que experimentan las personas que tienen una dependencia de las drogas cuando se les priva de ellas. Esa es la incidencia de la familia en el buen uso de ese instrumento. Sin duda es extraordinariamente importante. Los padres especialmente tienen una responsabilidad en el uso de estos instrumentos por parte de los niños, y hay veces en que se pueden utilizar de una manera inadecuada. Por ejemplo, si unos padres le dejan un teléfono celular a un niño, una tableta, para que no moleste, y entonces para que esté entretenido, pues viendo, para que coma. Viendo YouTube. Yo he visto niños que se lo ponen para que coma. O para que coma. Claro, estamos haciendo un uso inadecuado de ese instrumento, porque entonces el niño aprende rápidamente que no tiene más que empezar a llorar, a quejarse o cualquier cosa para que sus padres le den acceso a esa situación. Ese es un mal uso. Otro mal uso por parte de los padres pues sería, por ejemplo, el regalar un teléfono inteligente en unas edades que son inadecuadas para ello. ¿A qué edad debería empezar? Porque yo veo padres muy orgullosos de que sus niños de 3 o 4 años ya son expertos en entrar a las redes y buscar por todos los lados. Bueno, pues eso en principio es inadecuado. Un teléfono inteligente deberían tenerlo niños en torno a los 12, 13 años. ¿Cuánto? A los 12, 13 años. ¿12 o 13? Los teléfonos inteligentes. ¿Y los iPads o las tabletas? No es igual. Claro.
Otra cosa es que se puedan tener teléfonos que sirvan para hacer llamadas, sí, para mandar un mensaje, pero lo que entendemos por teléfonos inteligentes o un iPad en donde una persona puede acceder a Internet, puede subirse cualquier tipo de fotos, puede ser víctima de un acoso por parte de otras personas, Claro. puede intercambiar fotos o intimidades inadecuadas, etcétera. Eso no es adecuado que lo hagan niños pequeños. Y en todo caso, si lo hacen niños pequeños, tiene que ser bajo la supervisión de los padres. Pero la costumbre, por ejemplo, que hay en España, de que cuando un niño hace la primera comunión a los 9 años, se le regale, digamos, un teléfono inteligente, es inadecuado. ¿Por qué? Porque a los 11 o 12 años el niño ya tiene un acceso a su intimidad, amplía también su red social, me refiero que tiene ya unos amigos que van más allá realmente de la familia, con lo cual el tener el WhatsApp, por ejemplo, como elemento de comunicación y como elemento de establecer unos mensajes con sus amigos es razonable, pero hacerlo eso en unas edades tempranas es como dejar una moto, un motor le llaman aquí, ¿no? Sí. Un motor o un coche a un niño que tiene 6 años. Por algo se ha establecido en España que para tener un carnet de conducir se requiere tener 18 años. Bueno, en Estados Unidos son 16, pero en cualquier caso se establecen unos límites de edad. ¿Por qué? Porque son instrumentos muy potentes, son instrumentos positivos, pero de los que se puede hacer un uso negativo si la persona no tiene una madurez emocional. Y muchas veces los padres, digamos, dimiten de su responsabilidad de ¿Y eso saber... en España hoy día es un problema? Porque aquí lo es, en la clase media, pero no sé, en España es un problema. En España constituye en este momento un problema, calculamos que aproximadamente un 5% de las personas menores hacen un uso inadecuado de los teléfonos inteligentes, porque hoy el acceso a Internet, la primera vía no son los ordenadores ni las tabletas, sino son los teléfonos inteligentes. Digo, un 5%. De ellos adictos, y adictos son, digamos, un escalón superior, como he señalado antes, pueden suponer un 2%. Estos adictos son estas personas que pierden el control, que no saben parar, que siguen por la noche, por ejemplo, conectados, cuando al día siguiente tienen que ir realmente al colegio, pierden horas de sueño, llevan a cabo tareas de lo que llamamos multitarea, es decir, que hacen varias cosas al mismo tiempo, lo cual denota un déficit de atención importante, porque yo no puedo estar atento a las explicaciones de un profesor en el colegio cuando estoy escribiendo un WhatsApp o estoy viendo a ver cuál en el 20, cuál ha sido en el Twitter, perdón, cuál ha sido la última noticia que me ha llegado. ¿Y en las escuelas no deben controlar eso también, los colegios? Sin duda. Ahora hemos hablado de los padres. Y, claro, las personas más vulnerables son los padres. Bueno, otra responsabilidad de los padres muy importante es que ellos hagan un uso razonable delante de los hijos. Claro. Quiero decir, por ejemplo, cuando la familia está reunida, por ejemplo, para comer o para cenar en conjunto, claro, si el padre está pendiente del Twitter y eso lo está viendo el hijo y no hay una conversación familiar sobre los acontecimientos que han ocurrido durante el día, se está haciendo un mal uso y el niño aprende de forma vicaria, o sea, de forma observacional, ese mal uso que él luego lo aplica a sí mismo. Disculpe. En las escuelas, en el sí, colegio. En las escuelas. Estamos hablando de los padres, pero en las escuelas también hay una responsabilidad. Miren, en este momento el Ministerio de Educación francés, hace 3 meses, ha tomado como medida que para este curso, para el curso 2017-2018, en las escuelas de educación primaria y educación secundaria se prohíbe el uso de los smartphones en los colegios, pero no solamente en clase, sino también en el patio. Es decir, ellos tienen que dejar el smartphone o no llevarlo al colegio o dejarlo en una taquilla que está bajo llave y bajo control de los profesores y se le devuelve a la salida del colegio.
¿Por qué? Porque el tener el smartphone en clase implica una distracción, por aquello que hablo de la multitarea. Por una parte la multitarea y por otra parte porque cuando uno tiene el teléfono, aunque no esté viéndolo, está pendiente de si le ha entrado alguna cosa, con lo cual su cabeza cognitivamente no está pendiente de aquello que dice el profesor. Y en segundo lugar, es muy importante el razonamiento de por qué en los patios de recreo. Porque en los patios de recreo muchos niños y muchas niñas, pues lo que deben hacer es charlar entre ellos, socializarse, y eso forma parte de la educación. No solamente es el aprender matemáticas, el aprender lengua, el aprender historia, sino es aprender a socializarse con los iguales. Si yo voy al patio y lo que convertimos es no 10 personas juntas, sino 10 personas individuales que están cada una pendiente de sus propios teléfonos inteligentes. Mandando fotos y mensajitos. Fotos, mensajes, o que se comuniquen por fotos en lugar de, o por mensajes en lugar de estar hablando a la cara. Porque no hay que olvidar que incluso con la tecnología avanzada que se está llevando a cabo, por ejemplo, con el desarrollo de los emoticonos, donde ellos quieren expresar sentimientos a través de las imágenes de los emoticonos, un emoticono no puede sustituir nunca a lo que es una caricia, lo que es un abrazo, y no hay adicción también en los adultos, profesor, porque muchos de los adultos también ya tienen adicción a los aparatos. Sin duda. Bueno, tienen por lo menos un mal uso. La adicción es un paso superior. Muchos adultos lo tienen, pero a nosotros nos preocupan especialmente los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque su cerebro está en un proceso de desarrollo. Calculamos que el cerebro humano termina por desarrollarse en torno a los 20-25 años. Estas personas que estamos hablando de personas de 13, 14, 15 años, están en un proceso de desarrollo emocional. Por tanto, son mucho más vulnerables a la actuación de cualquier elemento extraño. Y me refiero, en este caso estamos hablando de los aparatos digitales, pero me refiero también, están mucho más sensibles, por ejemplo, al consumo de alcohol, al consumo de marihuana, al consumo de cualquier droga, que también puede hacer daño a una persona adulta, pero lo hace mucho más en estas personas que están en un proceso de desarrollo. Bueno, es una tentación seguir ese tema con el profesor, se nos está acabando el tiempo. Pacán sigue. ¿Cómo se puede resumir su labor en este momento y sus preocupaciones, sus proyectos? Bueno, este año estamos cumpliendo nuestro 15º aniversario, o sea que ya hemos realizado una amplia labor en capacitación con jueces, fiscales, psicólogos forenses y la población general. Hemos desarrollado ya 5 programas de atención a víctimas, programa de educación y reeducación a hombres agresores que no han sido denunciados, sino que quieran voluntariamente buscar ayuda. El programa por los buenos tratos, que es atención a los hijos de las mujeres víctimas y educación continuada. Y nuestro programa de intervención social, donde el PACAN se mueve a los barrios, se va al interior a concienciar y capacitar. El tema para nosotras de preocupación sigue siendo los feminicidios, o sea, hasta junio 38 mujeres han sido asesinadas y de una manera cruel también hemos visto cómo los padres, como una forma de crear mayor sufrimiento a la víctima, es también cometer los 38 a la mitad del año fueron. Sí. Sí, son las cifras oficiales, siempre nos manejamos con cifras oficiales. Y queremos aprovechar también este espacio para invitar, todavía tenemos disponibilidad, para quienes quieran asistir mañana al desayuno. Exacto. Pueden comprar sus entradas en la mañana en el Hotel Barceló Antiguo Lina. Y el costo de contribución, porque es una actividad benéfica, son 2.500 pesos. Bueno, ese es un tema que daría para otro programa, la cuestión de la violencia contra la mujer, pese a todos los esfuerzos. Sí, así es. Está muy en el tapete.
Pero nada, gracias. Bueno, otra vez, porque ella ha estado muchas veces Sí, aquí sí, con sí, nosotros, sí. hace muchos años ya. 15 años. 15 años tiene el Sí, Pacán. muchas gracias. Trabajando gracias. por Sí. ayudar a las mujeres y disminuir el abuso y la violencia. Entonces hay que recordar que mañana desayuno en el antiguo Lina, 2.000 pesos de contribución. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. Y a escuchar al profesor con esas nuevas adicciones que Muy afectan a los niños. Así que muchísimas gracias a Soraya Gracias. y también al doctor Enrique Echeburma. Así que muchos éxitos mañana. De acuerdo. Bien. Muchas gracias. Encantado de saludarles. Muchas gracias, profesor. Muy bien.